Presidente Donald Trump llama a Rusia a abandonar Venezuela. Fabiana Rosales, esposa de Juan Guaidó, denuncia ataques contra él y su entorno en audiencia en la Casa Blanca. Mientras, desde la ONU manifiestan preocupación tras incidentes que rodean al presidente encargado Guaidó. Y Grupo de Contacto insiste en llamado a elecciones en Venezuela. Cobertura especial desde Quito. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. El presidente Donald Trump hizo un llamado a los militares rusos a salir de Venezuela durante una reunión con la esposa del presidente encargado de ese país, Juan Guaidó. En la Casa Blanca, Fabiana Rosales denunció ataques contra su esposo y su entorno. Natalí Salas Guaitero estuvo en la audiencia y le consultamos cuál fue el pedido de Fabiana Rosales ante el presidente Trump y el vicepresidente Pence. Natalí. Hola Belén, la primera dama del gobierno encargado de Venezuela, Fabiana Rosales, básicamente agradeció la labor que ha hecho hasta el momento tanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como el vicepresidente Mike Pence, y también estuvo presente el asesor de seguridad nacional, John Bolton. Le señaló que estaba muy agradecida de todo lo que ha hecho a favor del gobierno de su esposo, Juan Guaidó, y en contra del gobierno de Nicolás Maduro, quien es el presidente en disputa de Venezuela. Al mismo tiempo, el presidente de Estados Unidos señaló que en el caso de Venezuela todas las opciones están sobre la mesa. El presidente Donald Trump mantuvo una reunión con la esposa del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, Fabiana Rosales. El mandatario estadounidense reiteró el apoyo de Estados Unidos al pueblo venezolano y se opuso a la llegada del personal militar ruso a Venezuela. Rusia tiene que salir. Próxima pregunta. Trump hizo el comentario con el vicepresidente Mike Pence y otros miembros de su gabinete que se reunieron con Rosales, quien llegó a la Casa Blanca como parte de su agenda en Estados Unidos. Apoyamos a Venezuela, a su esposo y a las personas que él representa, que son la mayoría del país. Lo que está sucediendo allí no debería estar sucediendo y no debería permitirse que ocurra en ninguna parte. Estamos con ustedes en un 100%. Por favor, envíele mi saludo y todo va a salir bien. Haremos que esto funcione. Muchas gracias. Estará bien. Rosales condenó la detención de Juan Planchard, primo hermano de la madre de Juan Guaidó, y alertó sobre amenazas de detención de Gustavo Guaidó, hermano del presidente encargado. Fue secuestrado su jefe de gabinete, Roberto Marrero, de la manera más violenta y vil, haciendo de este un ataque directo al presidente Juan Guaidó. Por su parte, Trump reiteró que no hay plazos para la salida de Nicolás Maduro y que todas las opciones están sobre la mesa. Están bajo mucha presión en este momento. No tienen dinero, no tienen petróleo y no tienen nada. Tienen mucha presión en este momento. No tienen electricidad. Aparte de la presión militar, no hay más presión que la que ya tienen. Ya para finalizar la jornada del día de hoy, Belén, esta señora Fabiana Rosales va a participar con un encuentro con la diáspora aquí en la ciudad de Washington, D.C., específicamente en el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales. Natalí, muchas gracias. Y la gira de Fabiana Rosales en Estados Unidos continuará este jueves con una serie de actividades en Miami, donde reside una importante comunidad venezolana. Estados Unidos condenó los recientes ataques al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y a diputados de la Asamblea Nacional. En un comunicado, el Departamento de Estado llamó a los organismos de seguridad a garantizar la integridad del político. Desde Caracas nos acompaña Adriana Núñez Rabascal con más información sobre estos incidentes. Adriana, tras la denuncia de estos ataques, ¿cuál ha sido la respuesta del presidente encargado, Juan Guaidó? Juan Guaidó ha convocado nuevamente a protestas. Será este fin de semana en todo el país que los venezolanos se manifestarán contra el colapso de los servicios públicos y por este segundo día de apagón que mantiene a oscuras a los venezolanos. También Guaidó manifestó que el próximo 6 de abril comenzará lo que ha llamado la primera fase de la Operación Libertad, que a su juicio busca organizar a la ciudadanía para buscar de forma pacífica la salida del poder de Nicolás Maduro. Álvaro Algarra hizo un recorrido por la ciudad capital para conocer también cómo se está desarrollando este segundo día de apagón.
Mientras en Venezuela persiste el corte eléctrico en varios estados del país, la violencia en la sociedad ha aumentado considerablemente durante los últimos días. Recientemente, la caravana del presidente interino del país, Juan Guaidó, así como diputados y comunicadores, fueron agredidos por personas presuntamente afectas al gobierno en disputa. Durante la presentación de la denominada Operación Libertad, en la sede del partido Acción Democrática, ciudadanos y parlamentarios rechazaron las agresiones sufridas presuntamente a manos de los denominados colectivos. Que aparte de tener la hegemonía comunicacional, ahora también quiere que ustedes, los periodistas, nos lleven lo que estamos llevando, la ruta a seguir para cesar la usurpación. Y se lo decimos en su cara y al mundo entero. Tiene que activarse un mecanismo de cooperación internacional porque este país es sumamente importante para la estabilidad de la paz de la región y del mundo. El dirigente social Luis Márquez aseguró que a su juicio el gobierno en disputa se vale de delincuentes para amedrentar. Pero además el llamado es a los colectivos, mal llamados colectivos porque son paramilitares, el llamado es a ellos. Ustedes tienen familia, tienen hijos, tienen nietos, señores paramilitares colectivos. Ustedes tienen familias que están padeciendo las inclemencias de la hambruna, la inclemencia de la falta de medicina, la inclemencia de la situación de inseguridad. La vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, por su parte, asegura que la violencia proviene de la denominada derecha fascista y no de los colectivos afectos al gobierno. Un plan macabro, perverso, construido desde Washington y ejecutado con factores de la derecha extremista venezolana por grupos terroristas de esta misma derecha que atacan al pueblo venezolano. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Por cierto que cuando hoy se cumple ya el segundo día del apagón, se ha reportado una persona de 81 años muerta en el Hospital Central de Maracay, en el estado Aragua, al ser imposible que los médicos trasladaran a esta paciente hacia el lugar donde estaba la unidad de ventilación mecánica, pues a pesar de que el sector de salud tenía planta, no estaba alimentando los ascensores, por lo que a pesar de los esfuerzos de los especialistas, no se pudo salvar esta vida. Adriana, muchas gracias. Y entre tanto, desde Quito, Bricio Segovia está siguiendo los preparativos para la reunión del Grupo de Contacto sobre Venezuela. Bricio, ¿cuáles son los retos que enfrenta el Grupo de Naciones este jueves? Hola Belén, pues dos retos principalmente. El primero de ellos y el principal de todos es la convocatoria de elecciones presidenciales en Venezuela lo antes posible. ¿Y por qué digo que es un reto? Bien, pues porque este grupo de contacto acordó en su primera reunión en Montevideo un plazo de 3 meses para alcanzar este objetivo. En estos momentos quedan 40 días. Y si no se consigue el objetivo para entonces, se disolverá este grupo de contacto. El segundo de los retos es la entrada de ayuda humanitaria. Este grupo aboga, a diferencia del grupo de Lima, por hacerlo a través de Naciones Unidas. Bricio, por otro lado, ¿quiénes participan de este encuentro? Pues a diferencia del grupo de Lima, y es importante destacarlo, en el grupo de contacto hay países que no reconocen al gobierno interino de Juan Guaidó. Sería el caso de Italia en la parte europea o de Bolivia, por ejemplo, aquí en las Américas. Ahora bien, también participan los miembros del CARICOM, el grupo de países miembros del Caribe. Además de todo esto, será importante ver cómo consensúan estos objetivos que tienen en común. Como digo, el más importante de todos, intentar encontrar los mecanismos suficientes para que Caracas convoque elecciones presidenciales. Y es también importante destacar que en este grupo de contacto no hay representantes ni de Maduro ni de Guaidó. Bricio, muchas gracias. Nosotros estaremos atentos a tu cobertura desde Quito. Más adelante, Pompeo prioriza presupuesto de Estados Unidos para Venezuela. Y OEA aprueba resolución para ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela. Somos la Voz de América.
la población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. La crisis migratoria generada por los desplazados venezolanos incidirá en el presupuesto del Departamento de Estado para 2020. Así lo aseguró el secretario de Estado Mike Pompeo durante una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Pero creo que en el mejor análisis es que habrá otros 2 millones de refugiados de Venezuela, personas desplazadas de Venezuela que irán a algún lugar, muchos a Colombia, algunos a Brasil, otros a otras naciones de la región. Podría ser que regresemos y digamos que necesitamos asistencia adicional para atender esa necesidad. Estamos tratando de resolverlo. Estamos tratando de trabajar con el pueblo venezolano para asegurarnos de que Maduro se vaya y podamos comenzar a crear las adiciones. El Consejo Permanente de la OEA aprobó este martes una nueva resolución sobre Venezuela. Durante la sesión del organismo se discutió sobre los caminos para el ingreso de ayuda humanitaria al país para hacer frente a la crisis que vive la nación. Jorge Agobián acompañó el desarrollo de la sesión y le preguntamos qué contempla esta nueva resolución aprobada por el Consejo Permanente de la OEA. Jorge. Así es, Belén, con 19 votos a favor, 5 en contra, 8 abstenciones y 2 países ausentes, fue aprobada una nueva resolución, esta vez titulada Ayuda Humanitaria en Venezuela, que fue presentada por Colombia y patrocinada también por Estados Unidos, Paraguay, Panamá y otros países. Y el documento reitera el llamado para que se permita el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela e insta a las Fuerzas Armadas a abstenerse a bloquear el ingreso de esta asistencia. Uruguay, por una parte, también presentó una enmienda, pero fue rechazada por la mayoría de los países miembros. Por otro lado, en esta sesión también, Belén, se testificó, varios expertos testificaron, entre ellos el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien anunció la ampliación de medidas cautelares a favor del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y de su entorno. La Comisión ha decidido ampliar el día de hoy esta medida cautelar para proteger a Roberto Marrero, director de despacho de Juan Guaidó, y Sergio Vergara, diputado de la Asamblea Nacional. Lo anterior, luego de que tomó conocimiento del ingreso violento de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia el 21 de marzo de 2019, en horas de la madrugada, para allanar la vivienda del señor Sergio Vergara y también las circunstancias que rodearon la detención del señor Marrero, cuyo paradero no fue conocido durante su tiempo. Tanto las exposiciones de la CIDH y del grupo de expertos como la resolución que fue aprobada fueron rechazadas por la representación del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. La República Bolivariana de Venezuela denuncia la celebración de esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente, pues que viola el espíritu y propósito y letra de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Rechazamos su convocatoria, dado que se realiza contra nuestra voluntad, la voluntad del Estado concernido, y lo consideramos un acto hostil e inamistoso. Por lo tanto, señor presidente, no reconoceremos ninguna decisión de esta sesión. Muchísimas gracias, señor presidente.
Y el 27 de abril vence el plazo para que la delegación del gobierno de Nicolás Maduro se retire de manera voluntaria de la Organización de Estados Americanos. Y un representante del gobierno encargado de Juan Guaidó asegura que podría tomar el puesto tras una votación que asegura se podría realizar en el Consejo Permanente. Belén. Jorge, muchas gracias. Y el principal desafío para la comunidad internacional respecto a Venezuela sigue siendo encontrar los caminos para atender la crisis humanitaria que vive esa nación. La crisis en Venezuela pasó de un problema de los venezolanos a una amenaza para el hemisferio, según el diputado venezolano Armando Armas. En entrevista con La Voz de América, el político señaló que la cooperación internacional y no una intervención es necesaria para salir de la crisis. El diputado venezolano Armando Armas asegura que como oposición al gobierno en disputa de Nicolás Maduro no quieren una invasión ni una intervención, quieren cooperación. El asambleísta, en conversación con La Voz de América, señala que el gobierno va más allá del cargo presidencial. La coalición gobernante no es solamente Nicolás Maduro, es Nicolás Maduro, pero también tiene grupos irregulares que lo apoyan, como el FARC y lo que queda de la ELN, pero también es bandas criminales organizadas. En días pasados, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, calificó de terroristas a Juan Guaidó y Leopoldo López al hacer referencia a la captura de un presunto líder de los Rastrojos, una organización criminal colombiana, y dijo: el imperialismo norteamericano me quiere matar, el títere diabólico. Le acabamos de desmantelar un plan que dirigía él personalmente para matarme. Frente al pronunciamiento y un posible reenvío de López a una prisión, el diputado afirma: tememos por la vida de Leopoldo López, pero también tememos por la vida de Juan Requesens, tememos por la vida de los cientos de presos políticos que se encuentran hoy en las mazmorras. Como preso se considera a él y al pueblo que se opone al gobierno de Maduro, quien asegura, y citamos, los enemigos de la patria no cesan en sus intentos por desestabilizar el país. Somos presos del hambre, somos rehenes de la desesperación muchas veces y somos víctimas de la maldad en su más pura esencia. En un conversatorio organizado por Council of the Americas, Armas hizo énfasis en que la oposición está unida y seguirán trabajando para recuperar a Venezuela. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Los recientes ataques registrados contra la oposición en Venezuela encienden las alarmas en la ONU. La presidenta de la Asamblea General de Naciones expresó su preocupación frente a la crisis humanitaria que atraviesa la nación. Nunca es demasiado tarde para el diálogo y para la negociación. La atención sobre la crisis humanitaria y política en Venezuela se intensifica desde las Naciones Unidas. Allí, la presidenta de la Asamblea General, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, alertó sobre la situación dentro de ese país tras el deterioro más reciente de la situación. La presidenta de la Asamblea General en realidad está profundamente preocupada por los acontecimientos recientes en Venezuela con respecto a los hechos políticos y humanitarios. La señora Espinosa llama a todas las partes a buscar un diálogo urgente y constructivo en lugar de separarse más. Esto ocurre mientras el gobierno en disputa de Nicolás Maduro denuncia supuestos ataques contra su infraestructura provenientes del exterior, lo cual, según sus autoridades, ha llevado a acciones contra la oposición venezolana. Expresamos la posición del secretario general sobre los ataques registrados contra la oposición. Creo que es importante que veamos una disminución de la violencia y que tanto los actores políticos dentro de Venezuela como los que trabajan en el exterior y tienen influencia deben hacer todo lo posible para calmar la situación. Insistió Stefan Dujarric, vocero del secretario general de la ONU. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Después de la pausa, tensiones y abusos contra la prensa en el hemisferio analiza la CIP.
Somos la voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Las tensiones y abusos a la libertad de expresión en el hemisferio serán motivo de análisis y discusión durante la reunión semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa este fin de semana. La situación de los medios en Venezuela, Nicaragua y Cuba dominarán el debate. De nuevo, la Sociedad Interamericana de Prensa discute en su reunión semestral a realizarse en Cartagena la escalada de agresión hacia periodistas y trabajadores de la prensa en Venezuela. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, y José Miguel Vivanco de Human Rights Watch formarán parte del panel inicial. Todas las arbitrariedades del régimen en contra de los opositores, pero obviamente nuestro enfoque también en los periodistas, aquellos detenidos o expulsados como ha ocurrido en los últimos meses. Ricardo Trotti, director ejecutivo de la CIP, conversó vía Skype con La Voz de América desde Colombia y nos dijo que la situación en Nicaragua hacia los medios informativos será contemplada en la reunión, destacando las denuncias de persecución de más de 60 periodistas en ese país. Es obvio que en ese panel se va a hablar de Miguel Mora, de Pineda, la periodista también de 100% Noticias, y también se va a hablar de todos los dispositivos de restricciones y asfixia económica. Otro tema a debatir será la posible estigmatización de periodistas en Estados Unidos, dado que el presidente Trump ha expresado su desacuerdo con la prensa en general, calificándola de noticias falsas. Y que tiene que ver con llamar enemigos del pueblo o falsos a los periodistas y a los medios. Para discutir la situación en Cuba, la CIP contará con la presencia de la periodista cubana Joanny Sánchez. José Pernalete, Voz de América, Miami. En instantes, controversias por edición genética para fines reproductivos. Y futuro con robots en cada hogar. Somos la voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
Con más de 1.000 millones de reproducciones en YouTube, la bicicleta de Shakira y Carlos Vives es un fenómeno musical. Pero ambos cantantes debieron declarar este miércoles en una corte en Madrid por una demanda de plagio interpuesta por el cantante cubano Liván Rafael Castellanos. La edición de genes con fines reproductivos genera controversia en la comunidad científica. La Organización Mundial de la Salud analiza los alcances de esta investigación. Utilizar la edición de genes con fines reproductivos sería irresponsable, afirmó un panel convocado por la Organización Mundial de Salud. Los expertos también solicitaron que la Agencia de Salud de la ONU cree una base de datos de científicos que trabajan en la edición del genoma humano. La recomendación fue anunciada después de una reunión de 2 días en Ginebra para examinar los desafíos científicos, éticos, sociales y legales de dicha investigación. También en el espíritu de inclusión creemos que es muy importante ampliar el acceso a la información sobre la investigación y la aplicación de la edición del genoma humano. En este momento es irresponsable que alguien pueda continuar con la creación de bebés modificados genéticamente, ya que los cambios en el ADN podrían transmitirse a las generaciones futuras, dijeron los expertos en un comunicado. El año pasado, el investigador chino He Yankui sacudió a la comunidad científica con su anuncio de que ayudó a crear los primeros bebés genéticamente modificados, alterando el ADN de 2 gemelas para tratar de hacerlas resistentes al VIH, el virus que causa el SIDA. El anuncio de la OMS se produce después de que un grupo internacional de científicos solicitaron una prohibición temporal de los bebés con ediciones genéticas en la revista Nature. Margaret Hamburg, copresidenta del panel de la OMS, y sus colegas se negaron a pedir una prohibición similar. Las técnicas de edición del genoma humano son muy prometedoras para mejorar la salud humana y otros aspectos de la vida y el bienestar, pero también conllevan riesgos. La edición de genes pretende ser una forma más precisa de hacer terapia génica e intentarlo en adultos para tratar enfermedades no es controvertido y los cambios en el ADN no pasan a las generaciones futuras. Sin embargo, la mayoría de los científicos piensan que la edición de genes para hacer bebés es demasiado arriesgada para ser probada en este momento, debido al peligro de dañar otros genes y porque se pueden transmitir alteraciones desconocidas del ADN. Jacopo Luzzi, Voz de América. Un futuro con robots de servicio en cada hogar está cada vez más cerca. Una empresa ha creado prototipos con una amplia variedad de usos y servicios. Intruso. ¿Está alguien robando sus cosas? Misty, el robot, puede monitorear eso. ¿Necesita ayuda a un miembro de la familia? Misty también puede hacer eso. Queremos crear un robot que sea simple y súper fácil de programar, que tenga muchas capacidades técnicas diferentes. Misty Robotics llama a su producto una plataforma de robot abierto, una base robótica avanzada que puede programarse para adaptarse a las necesidades específicas de una empresa o individuo. Nos entusiasmamos mucho y nos dimos cuenta de que nos encontramos en un momento importante en que la tecnología estaba empezando a estar disponible, como el reconocimiento de voz, los servicios cognitivos de Microsoft para realizar reconocimiento de objetos o el análisis de tonos de IBM para leer la voz de las personas y luego relacionar eso con este robot físico en tu espacio para comenzar realmente a crear estas increíbles habilidades. Misty no es la única creación robótica de Bernstein. Primero fue Sphero, una pelota robótica controlada por teléfono inteligente. También estaba BB-8, basado en el personaje de Star Wars, el robot más vendido de la compañía hasta el momento. Y ahora, Misty. Eventualmente cocinará, limpiará y lavará nuestra ropa y cosas así. Y nos ayudará, pero también será como nuestro amigo en nuestra casa. Con un precio de poco más de $2,000, se cree que Misty será lanzada este año. Natalie Salas Guaitero, Voz de América. La primavera llegó con todo su esplendor a Japón. Los cerezos han florecido en su máxima hermosura, según la Agencia Climática de Tokio. Decenas de personas visitan los sitios más emblemáticos para observar las flores y tomarse fotografías. Les dejamos con las imágenes de uno de estos puntos al costado del Palacio Imperial. Les informó Belén Mora.